Hola a todos, mi nombre es Lorenzo Arriagada y a continuación les presentaré qué somos Simpson Strong-Tie y de qué manera podemos ayudar a crear sistemas constructivos en madera y que esta construcción sea segura y eficiente. Para entender el concepto de la construcción en madera, primero tenemos que entender qué estamos haciendo hoy día. Construir en madera lleva una serie de mitos. El primero de todos, que podemos apreciar en la imagen de la izquierda, es que la madera se humedece y genera hongo. Sin embargo, la madera en estado natural no genera hongo. Otra de las acciones comunes es decir, voy a comprar un conector galvanizado y voy a utilizar una fijación que no sea galvanizada, de manera que estoy ahorrando en la fijación y mi conector en sí está generando un trabajo apropiado. Sin embargo, cuando observamos y hacemos trabajar una pieza galvanizada con una pieza que no es galvanizada, esta nos provoca oxidación galvánica. ¿En qué se traduce? En algo muy básico. La oxidación galvánica provoca que el elemento galvanizado ioniza el elemento no galvanizado, ambos se oxiden y contaminen la madera. Para todos los fines, no logramos que la estructura logre su cometido, que es estar fija y segura. Generalmente, cuando trabajamos con madera, tendemos a pensar que realizar un corte de madera no va a tener mayores implicancias. Sin embargo, cuando nosotros cortamos la madera de manera irresponsable, no quiere decir que no exista el corte, sino que quiero ser muy enfático en el tema responsable, provoca que la madera pierda capacidades estructurales. Una pregunta matemática simple. Si compro un trozo de madera de 2x8 y le saco 4 pulgadas y queda solamente de 2x4, en ese momento no estoy haciendo ahorro, porque simplemente estoy comprando una madera de mayor diámetro, la que termino eliminando. Esos cortes, sin embargo, no solo me llevan a la pérdida estructural de la madera, sino que también a las características mecánicas de esta. Un ejemplo que podemos apreciar es el de la imagen de la izquierda. Pensamos que solamente la madera, cuando está funcionando como un pilar, recibe carga gravitacional, olvidando los vientos, olvidando acompañamientos previos, olvidando el apoyo que nosotros generamos en las mismas estructuras. Cuando hablamos de cortes de madera, uno de los elementos de mayor fabricación son las limoneras o cómo sostener los peldaños dentro de una estructura de una vivienda. Cuando revisamos la madera funciona y tiene líneas que transmiten la carga en dirección de estas, fibras. ¿Cómo lo podemos apreciar? Entendamos bien. Si miramos la imagen de la derecha, se logra apreciar una grieta que fractura la madera. Lo común podría decir es la madera se fractura, por lo tanto la estructura a largo plazo no tiene sentido. Sería lógico verlo desde ese punto de vista. Sin embargo, si nosotros entendemos de manera un poco más amigable el fenómeno, tal vez nuestra opinión cambie. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos todos en un vehículo, en un tren, y el tren empieza a detenerse de manera imprevista, lo más probable es que las personas que estamos en el interior del tren nos desplacemos, porque la energía se está desplazando. Y vamos a ser testigos y partícipes del efecto dominó, pues yo voy a empujar a la persona de atrás y así sucesivamente, hasta que llegue al último pasajero que se sostenga del tren. En la madera es lo mismo. Cada vez que nosotros estamos generando una fuerza en la madera, por ejemplo, en este caso, estamos pisando, estamos distribuyendo la carga sobre todas las líneas de la madera, sobre las franjas de la madera, sobre la fibra. Si la fibra no tiene un soporte, como en el caso de la imagen de la derecha y la izquierda, la fibra fractura la madera, se fractura. ¿Por qué se fractura? Porque sería el mismo efecto que nosotros no tuviéramos un tope al final del transporte público y termináramos en el suelo, porque toda la carga llega al suelo, siempre llegamos al suelo. La energía busca cerrar su camino de carga. Cuando hablamos de madera, generalmente decimos, no me gusta construir en madera porque la madera se pudre. Y es un hecho, se pudre la madera, se pudre la materia vegetal, se pudre el acero, se pudre el hormigón, todos los elementos son víctimas de la descomposición. Sin embargo, cuando hablamos de la madera, y una de las prácticas principales es decir, voy a levantar este poste de madera con una base de hormigón para que no se pudra la madera. Tiene lógica, pero lo que olvidamos es que para construir la mezcla de hormigón necesitamos agua. Por lo tanto, directamente estamos aplicando agua de manera interna. Un ejemplo mucho más claro. Si tengo una esponja y con esa esponja limpio una superficie que tiene agua, que ha sido limpiada previamente y quedó con resto de agua, y yo tomo esa esponja para secar este contenido, no estoy haciendo desaparecer el agua. Lo único que estoy provocando es que el agua cambie de medio. Ya no está el agua en la superficie, está en la esponja. El hormigón funciona como una esponja. El hormigón cambia de color. El hormigón se pone gris porque está absorbiendo agua.
Y luego, a través de un fenómeno físico que se llama capilaridad, esa transferencia de agua se produce de manera interna, lo que provoca que la madera se pudra. Es por eso que cuando uno se sostiene sobre un pilar, generalmente es la base del pilar la que cede. Pero no es porque la madera sea mala, sino que el tratamiento que le hacemos. Cuando estamos trabajando con madera, es muy típico decir, no, la madera se fractura rápidamente. Porque sí, es fácil responsabilizar al elemento y no entender si es que el trabajo nuestro es correcto. Volviendo al punto anterior, si estamos trabajando con madera que posee fibras, porque es eso, posee fibras, al tener fibras, la dirección de de la fuerza ya está condicionada. Por lo tanto, si yo coloco un clavo en una parte de la fibra, en una fibra, y luego coloco un clavo muy seguido en la misma fibra, lo que estoy provocando es debilitar el elemento. No significa que estoy haciendo una mejor unión. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el efecto de acuñar, lo mismo que hacía cuando necesitaba dividir madera, cortar madera, trozar madera, y esta madera estaba muy dura, colocábamos trozos de cuñas metálicas en el interior, en dirección de la fibra, de manera que debilitáramos la madera. No es muy distinto a la forma física de un clavo, más allá del tamaño. Por lo tanto, si yo coloco clavos en la misma dirección de la fibra, como se logra apreciar en la imagen de la izquierda, voy a provocar que la madera se fracture. Sin embargo, mi lectura, ¿cuál va a ser? Que la madera no es la correcta. Cuando nosotros escuchamos los pisos sonar y los clavos están a la vista, nuestro primer comentario es: la madera es un elemento que estructuralmente cede. Sí, es correcto. Cede como cede el hormigón, cede como cede el acero, porque todos los elementos ceden. Tienen distintos comportamientos físicos, y para cada uno de ellos tenemos que entender cómo funcionan. En el caso particular de la madera sufre de un fenómeno que se llama aplastamiento. ¿Cómo lo podemos apreciar? Si usted coloca un clavo y un trozo de madera, y ese clavo penetra la madera y le da círculos de esta forma, de manera circular, empieza a mover el clavo, lo más probable es que el clavo ceda, perdón, la madera ceda, y usted logre retirar el clavo. Y en la madera aumenta el diámetro de la perforación. Y sí, eso pasa porque la madera se aplasta. Y en ese movimiento también se escucha un sonido muy típico, un chillido. Ese chillido es el que genera que nosotros generalmente digamos que la madera suena. Pero este fenómeno pasa por el aplastamiento, y esto pasa porque la estructura, la madera principalmente, sufre cambios volumétricos. Cuando estamos en una estación de verano, nuestra madera disminuye el volumen porque no absorbe energía, no absorbe agua, sino que le entrega al ambiente. Y cuando estamos en invierno, pasa el fenómeno opuesto, absorbe agua, aumentando el volumen, y nosotros decimos, la puerta se hinchó, como todos los veranos, como todos los inviernos. Entonces, ¿por qué utilizamos conectores si sabemos cómo funciona la madera? Pues los conectores están diseñados para que sea un uso fácil, un uso preciso, que sean fuertes, seguros y protegidos. ¿Qué significa? Significa que están pensados para las escuadrillas de la madera. Están diseñados para que usted no tenga que pensar dónde colocar el tornillo para evitar que se fracture la madera. Está pensado cuánto es el espacio de juego que debe tener la madera dentro del uso. Son galvanizados y todos testeados. Un producto de ingeniería aplicado para la madera. ¿Qué me permite el trabajo con conectores? Hacer diversas tareas. No me limita, sino que me abre el mundo de posibilidades de construcción en la madera. Por eso hablamos que construir de manera eficiente no necesariamente significa ahorro a corto plazo, sino que significa ahorro a final del proyecto. Puedo construir cobertizos o casas, pero siempre cuidando y manteniendo el concepto sumamente claro en qué quiero entregar. ¿Cuál es el beneficio? En todo minuto tenemos que ver el beneficio. El beneficio es que cuando utilizamos conectores, estamos trabajando con un sistema que me permite crear una forma estandarizada de trabajo. Todos los conectores me entregan información precisa y certificada de la capacidad de carga. Cada uno de los conectores me indica cuál es la forma de uso, por lo tanto no necesito personal capacitado al momento de aplicar los conectores. Y lo más importante, que me entrega optimización. Trabajar de manera óptima le saca el mayor rendimiento a todos los recursos humanos, recursos, en este caso, herramientas o materiales. Para entender cómo funciona el conector, tenemos que entender qué es un sistema y qué componen el sistema. El sistema es un conjunto de elementos que, al trabajar de manera sinérgica, crean un producto final. Podemos decir, y de esta manera bien clara, que cuando usted toma dos trozos de madera, los conecta a través de un conector y los fija a través de una fijación, está haciendo un sistema estructural compuesto por conectores, fijaciones y madera. ¿Por qué todos estos elementos son importantes? ¿Y por qué la relevancia de entender que es un sistema? Veámoslo con algo más biológico. Si usted despierta con un dolor de muela en la mañana,
Uno podría decir es una muela, no genera mayor impacto. Y se imagina que la persona que está trabajando con usted le exige que por favor no se queje por el dolor de muela y que rinda su trabajo al 100% porque simplemente es una muela, es pequeña, es una, usted tiene más de una, también tiene otros dientes que pueden reemplazar probablemente ese trabajo, y le quita el valor a la importancia, primero de la muela y segundo de su dolor. Lo más probable es que nuestra reacción sea innata y decir, hey, detente un momento porque me duele la muela. Imagínense el mismo ejemplo ahora en un sistema que no puede hablar. Y nosotros compramos madera, colocamos un conector y unimos la madera, pero en vez de utilizar una fijación adecuada, que en este caso es un tornillo de Simpson galvanizado, utilizamos un tornillo cualquiera no galvanizado, no pensado para madera, porque nuestro análisis es simple, es solo un tornillo. Es como cuando conversamos y decimos, es solo una muela. El comportamiento es el mismo, porque si el sistema está pensado para trabajar con 4 tornillos de determinada característica, cada uno de esos elementos es fundamental y sumamente importante para el éxito del trabajo que estamos realizando. Por lo tanto, todos los elementos del sistema son sumamente importantes. Aquí no aplica el comprar un conector galvanizado y una fijación de menor rendimiento para poder promediar el costo. Esto es simple. Si usted va a una estación de servicio y tiene un vehículo que por fabricación usa combustible y es gasolina, usted no se cuestiona cuando llega al servicentro, a la estación de servicio y dice, hoy día el diésel está más barato, voy a aplicar diésel en mi vehículo que es bencinero. No, no lo hacemos, porque sabemos que el costo asociado al mantenimiento y reparación de mi vehículo es mayor que el ahorro que estoy teniendo en este caso en el combustible. En los conectores y en la estructura es lo mismo. Nadie hace una estructura a corto plazo. Por lo tanto, cuando estamos pensando en estructuras, tenemos que pensar de manera eficiente en el camino continuo de carga. Y esta es la clave del éxito para la estructura en madera. Todo tiene que funcionar como un solo cuerpo. Desde el techo y las fijaciones y los conectores que utilizamos para dejar de manera correcta ensamblado el techo a nuestros muros, cómo distribuimos toda esta energía que recibimos a través de los vientos, a través de los muros y la traspasamos a nuestra base. Por lo tanto, tiene que ser sumamente necesaria la conexión que hay entre pisos. Y por último, y no menos importante, cómo hacemos que nuestras bases se conecten de manera eficiente con la Tierra. ¿Por qué es importante este elemento y por qué es clave al momento del desarrollo de un proyecto? En la imagen que se ve a continuación se ve el antes y el después del trabajo de un cobertizo. Si usted observa la figura y mira la imagen de la izquierda, probablemente le entregue menos confianza que la imagen de la derecha. Si yo les digo que ambas imágenes tienen el mismo tiempo, pero fueron desarrolladas de manera distinta por conceptos distintos, la pregunta que hago es, ¿quién de los dos ahorró efectivamente? ¿La persona de la izquierda que hizo cortes de madera para evitar el conector? ¿O la persona de la derecha que compró conectores para evitar los cortes de la madera? La pregunta que yo me debo hacer al momento de trabajar en madera, ¿esto para cuánto tiempo lo quiero? ¿Lo quiero para una semana? ¿Lo quiero para un año? ¿Lo quiero para una vida? Porque eso también va a indicar cuándo es barato, cuándo es caro. Generalmente un cliente a mí me dice, esto es caro. Depende. Si usted va a hacer una casa que la quiere para el fin de semana, de todas maneras esto es caro. Si usted está pensando en una construcción a largo plazo y segura, está garantizando que las personas que la habitan no van a tener problemas estructurales, yo creo que es barato. La discusión la podemos llevar al precio de lo inmediato o al precio real, que es donde tenemos que ver el beneficio. Para entender el buen funcionamiento de los conectores tenemos que entender el uso de cada uno de ellos. Tengo que entender que hay conectores que están diseñados y pensados para trabajar en techos, para trabajar uniones de muro y para trabajar uniones de base. Por lo tanto, haciendo una recopilación de lo que hemos visto hasta ahora, utilizar fijaciones no galvanizadas en un elemento galvanizado no agrega ningún valor a la solución, por lo tanto, no utilice conector galvanizado o utilice fijación galvanizada, pero no los mezcle, porque no está ahorrando. Cuando usted está utilizando madera y está haciendo corte en la madera, no significa que el corte sea malo, es el corte indiscriminado el que genera daño. ¿Por qué? Porque al cortar usted la madera no tiene el control de cómo se va a distribuir la energía a través de la fibra, fundamental al momento de trabajar con madera. Y por último, y no menos importante, es cómo se comportan, en este caso, los elementos con el agua. Es sumamente importante entender que la madera sí se ve afectada como el agua, como todos los elementos. Para entender esto, tenemos que trabajar con la sinergia de las fijaciones. Para cada una de las aplicaciones yo tengo fijaciones específicas. No es simplemente un tornillo A reemplaza el tornillo B.
Los tornillos que fabricamos como Simpson y los clavos que fabricamos como Simpson están pensados para el trabajo de la madera. Cada vez que usted logre y vea el sello que dice diseñado para conectores, quiere decir que este tornillo o este clavo está pensado para distribuir de manera homogénea la carga puntual de la fijación. Nuestros tornillos son galvanizados, tienen puntas de sierra pensadas para trabajar en la madera, penetrar la madera, y tiene puntas lisas para extraer el acerrín. ¿Por qué sería importante extraer el acerrín? Pues bien, imagínense que tenemos un globo y nosotros, con nuestro dedo, empezamos a presionar ese globo. Evidentemente generamos un desplazamiento volumétrico del aire porque el globo cambia la forma. ¿Hasta qué punto va a cambiar la forma? Hasta cuando ya nuestra presión sea tal que uno, o nuestro dedo sale del globo, o dos, el globo revienta. En la madera pasa lo mismo. Cuando yo estoy agregando un tornillo, le estoy agregando un volumen externo. Y además a eso, estoy aumentando con micropresión con el acerrín que está en el interior de la madera. Por lo tanto, ¿será importante sacar el acerrín? Es fundamental para evitar que la madera se fracture. Si no hacemos este análisis, probablemente digamos, claro, la madera es la mala. Si tenemos bases para poste, trabajamos dos tipos, un ABA 44 o trabajamos LPB. ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? Que los que son de tipo ABA son conectores cuando la losa ya está hecha, no tengo nada que hacer. Y cuando estoy trabajando con losa verde, utilizo el conector EPB. ¿Por qué? Porque me permite trabajar con losa verde, me muestra también cuánto es el máximo punto de empotramiento, porque me lo indica. Nosotros como Simpson ya pensamos en todas las preguntas que usted se va a hacer. Por lo tanto, usted simplemente tiene que entender cómo se aplica. Es aquí donde viene el roce con lo profesional. Un profesional no es profesional porque necesariamente sabe hacer todo, o porque él hace todo, sino que un profesional se convierte en profesional porque recomienda de manera clara y certera cuáles son los usos, las condiciones y cómo se debe llevar a cabo cada trabajo. Por lo mismo, diferenciamos cuántos tipos de ángulos tenemos. Tenemos ángulos para uniones superiores de muro, para ángulos inferiores de muro, o para pisos y estructuras de mayor peso. ¿Qué diferencia un ángulo del otro? La aplicación que le voy a entregar. A pesar de que pueden tener el mismo espesor, las formas geométricas cambian, y aquí es donde viene la importancia del uso de la ingeniería en nuestros conectores. No necesariamente un conector de mayor calibre me garantiza tener una mayor capacidad de carga. La lógica sí me lo indica, de todas maneras, pero si lo llevamos a un ejemplo sumamente exagerado y tenemos que realizar una estructura para soportar 50 kilos, pero yo quiero estar a la segura, así que le voy a agregar solamente conectores, clavos y tornillos 20 kilos. De los 50 kilos que fue diseñada la estructura, ya me está soportando 20 kilos, solamente por mantener la estructura en sí. Por lo tanto, ¿cuántos kilos de éxito o de trabajo real voy a tener para completar los 50 kilos, que es lo máximo que puedo tener? Solo 30. En ese momento me pregunto, ¿será conveniente que el conector tenga mucho peso? Probablemente no, porque buscamos que el conector sea lo más liviano posible. No buscamos mayor peso, no buscamos mayor calibre, buscamos mayor resistencia. Eso es lo que hacemos como Simpson, eficiencia, tiempo. Hacer encuentros de 90 grados está diseñado y pensado para maestros que sean muy, muy hábiles al momento de trabajar el corte a 45 grados. Yo en lo personal, se lo digo muy honestamente, no sé ocupar el corte a 45 grados y me quedan mal. Y algo de herencia, mi papá hacía lo mismo, siempre le quedó mal. Entonces tampoco es algo que vaya a cambiar con el tiempo. Sin embargo, y aquí es donde viene lo interesante de esto, porque nosotros ya pensamos cómo hacer este encuentro. ¿Para qué? Para que usted vea su habilidad, perdón, usted vea su trabajo como un negocio. Yo no necesito solamente maestros expertos en corte 45 grados. Basta con saber seleccionar un conector como el RTA2Z y decirle a esta persona que con corte liso y que coloque un tornillo en cada uno de los orificios que esté puesto y pueda construir un gallinero, pueda construir un mueble, o simplemente pueda reparar una puerta. Uno puede decir, sí, pero yo lo hago en 5 minutos, y tiene toda la razón del mundo. Yo lo hago en uno y no soy experto. Lo que significa que mi tiempo, que vale menos porque no soy experto, hago 5 veces más trabajo que un experto. Si yo lo miro desde el punto de vista de negocio, hola, yo soy empresario, contrato a esa persona que no tiene experiencia alguna, lo capacito en cómo instalar tornillos, y de ahora en adelante me dedico solamente a hacer gallineros. Así es, tengo una empresa de gallineros. Y lo único que necesité fue capacitar a una persona que entienda que por cada orificio hay un tornillo, o un mueble, o reparar una escalera. Cuando llegamos al área de reparar escaleras, generalmente uno dice, sí, yo no necesito la escalera porque tengo muy buena puntería. Es probable. Yo no la tengo en lo personal.
y tampoco creo que las personas que vaya a contratar la tengan. Por lo tanto, el uso del conector me permite estandarizar mi solución. No dependo de una persona que tenga una gran habilidad. Cuando vemos flejes, la mayoría dice, flejes, esto yo lo hago en una maestranza. Y yo le digo, sí, nosotros también lo hicimos en una maestranza. La diferencia es que nuestra maestranza está estandarizada y me permite hacer flejes sin cortes, sin soldadura. Alguien podría decir, sí, pero la soldadura no es mala. Y tiene toda la razón, la soldadura es excelente. Cuando se tiene un taller que me permite hacer análisis de tintas penetrantes, o también resolución de ultrasonido, o en el peor de los casos, tener una máquina de rayos X, porque imagino que todas las ferreterías, perdón, que todas las maestranzas locales tienen ese equipamiento para hacer un fleje que cuesta 2.000 pesos. No, la respuesta es no. Por lo tanto, si usted va a utilizar un fleje que lo va a hacer de manera artesanal, y ese fleje no es un elemento entero, no es un elemento completo capaz de transferir de manera efectiva la carga, no lo use, no gaste dinero de más. No tiene sentido comprar un elemento que no cumple su función estructural, eso es gastar de más, eso es caro. Cumple lo necesario para dar soluciones. Si va a reparar un elemento, compre un plato dentado. ¿Cómo funciona el plato dentado? Pues el plato dentado, MP36, tiene dientes como lo dice su nombre. ¿Por qué es para reparación y no para estructura? Porque los dientes se incrustan un máximo de 3 milímetros, que es el largo que tiene cada uno de los dientes. Y con esto uno hace sándwich, uno por cada lado. Y en la parte superior, en la parte frontal, colocamos un trozo de madera y ese trozo nos ayuda a distribuir la carga. ¿Por qué no le pego directamente? Pues simple, porque si le pego en el lado derecho, se levanta el lado izquierdo. Si le pego en el lado izquierdo, se levanta el lado derecho, pero el lado derecho ya no tiene dientes. Entonces usted va a decir, harto malo el producto de Simpson. Y yo voy a responder, pero es que usted no supo usarlo. Y usted me va a decir, es que tú no me enseñaste. Y exactamente, vamos a llegar a esa discusión, pero al final de todo, ¿quién perdió? La persona que necesitaba dar solución a su problema. Por lo tanto, si voy a reparar, utilizo MP36. Si voy a hacer uniones estructurales, utilizo el TP, que es un plato clavable. ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? El dentado tiene dientes y es para reparación. El clavable me permite la utilización de trabajo en conjunto con tornillo o con clavo y es para reparaciones, es para extensiones estructurales. El conector que más me gusta, y esto en lo personal, son los tipos LU, que son colgadores. ¿Y por qué me gusta? Porque el conector LU viene a ser un aporte al trabajo individual sumamente importante. Si necesitara colocar una viga, para llevar a cabo esta viga, tengo que sostener con una mano el conector, con otra mano el tornillo, ¿y con qué voy a colocar el tornillo o con qué voy a martillar? Tengo dos opciones, utilizar la boca y entrenar de manera muy eficiente, o tener un tercer brazo. Ninguno de los dos casos tuvo éxito con el mío. Y en el último de los casos contratar a un ayudante, pero eso ya no hace que el negocio sea atractivo porque la ganancia se divide en el número de participantes. ¿Qué es lo que hizo Simpson? Reemplazar al ayudante por este ganchito. ¿Por qué? Porque yo coloco el conector en la medida que debe ir, lo preajusto con ese ganchito que me permite que se sostenga, pero que no me impida moverlo. Por lo tanto, yo lo ajusto y con las manos ya libres, coloco con una mano el tornillo del clavo y con la otra el atornillador. Entonces, ¿qué logro con esto? Uno, me evito tener una mano adicional, no tengo que pagar un ayudante y puedo llevar a cabo un trabajo solo. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿y esto es barato o es caro? No sé, le costó el trabajo a un ayudante. Eso es lo que yo tengo que ir entendiendo, el beneficio de esto. Una persona me podría decir, yo no utilizo esto porque yo utilizo espárragos en la Unión. Y yo le digo, tiene todo el sentido del mundo. Yo también. Y antes, fíjese, una cosa muy interesante, las personas trasladaban todo en animales, hoy día tenemos camiones. ¿Por qué? Porque de eso se trata la tecnología. La tecnología se trata de ir avanzando, de ir mejorando nuestra técnica. Si usted me dice que uno utiliza espárragos, yo digo, perfecto, mi abuelito también lo hacía. Cómo nosotros nos vamos actualizando es la clave del éxito. Por lo tanto, cómo nosotros recomendamos el uso de los amarres lo utilizamos y los recomendamos con los tipos H, porque la H viene de huracanes. Somos una empresa de origen norteamericano, que tenemos un gran público en Florida, y por si no lo saben, en las noticias o lo han visto alguna vez, Florida es la capital de los tornados. Y nosotros somos los capitanes en la venta de productos para tornados. Por lo tanto, cuando estamos haciendo construcciones de techo, ¿qué tenemos que ver? El entorno que nos rodea. Hasta hace no mucho, Chile no era un país con trombas, hoy día tenemos trombas. Pero no solo estructuras ni proyectos pesados se trata Simpson, también son proyectos asociados a optimizar nuestros recursos. El día de mañana convertirme en solamente un fabricante de casas para perros. Yo te recomiendo y yo te muestro los planos, o hacer organizadores o mesones de trabajo.
o tal vez darle un toque arquitectónico al proyecto que siempre estoy llevando a cabo. Yo me dedico única y exclusivamente a fabricar pérgolas. ¿Y qué estoy haciendo con mis pérgolas? La estoy convirtiendo, la estoy llevando un paso más allá. ¿Por qué? Porque estoy utilizando tecnología. Le estoy dando la apariencia de un proyecto sumamente arquitectónico a un trabajo que yo como compañía estoy emprendiendo. Nosotros como Simpson entregamos toda la información, entregamos la serie de AutoRaxen, entregamos productos que están asociados a optimizar el recurso principal que tiene el maestro. El trabajador se tiene a sí mismo. Por lo tanto, nuestro bien de mayor valor y el más preciado es tiempo. Nosotros como Simpson nos dedicamos a pensar para que usted ahorre tiempo, para que usted diga, eso es lo que busco, eso es lo que quiero. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un conector? Pues bien, al utilizar un conector estoy dando garantía, estoy trabajando de manera efectiva, le estoy entregando a mi cliente respuesta a la solución que él me hizo y lo más importante, que estoy entregando proyecto a largo plazo. ¿En qué nos diferenciamos un profesional de una persona amateur? En la capacidad de respuesta que ésta tiene. No tiene que saberlo todo, no tiene que dar una respuesta en el momento, pero tiene que ser capaz de saber dónde buscar, cuándo buscar y cómo buscar. El cliente en un profesional no busca una respuesta inmediata, busca una respuesta correcta. Cuando hablamos de ahorro, nuestro cliente ahorra cuando no tiene que hacer las cosas dos veces. El ahorro es eficiencia. Por lo tanto, trabajar con Simpson es económico, es eficiente, es seguro y es profesional. Cuando usted trabaja con Simpson, usted trabaja con un equipo de ingenieros que le está dando soporte a sus soluciones. Eso es Simpson. Muchas gracias.